¿Alguna vez te han dicho que estás muy guapo cuando duermes? Pues preocúpate. ¿Por qué? Ahora te lo cuento. Prepárate un buen té, o café, o mate, o brebaje similar y siéntate. ¿Qué? Se viene chismecito mitológico lunar. Zeus, el dios todopoderosísimo, #1 del Olimpo, tuvo un hijo, bueno, tuvo trillones de hijos, ¿vale? Pero uno de ellos, pues, se llamaba Etlio, que fue rey de Élide. Se casó con una tal Cálice, que era hija de Poseidón. O sea, eran primos. Y estos dos tuvieron un hijo llamado Endimión. Endimión fue criado para ser el sucesor de su padre, para acabar siendo, pues, el rey de Élide. Pero no apuntaba a muchas maneras. O sea, no porque no fuera a ser capaz, que ya me dirás tú, sino porque es que no quería. Es que no, era... ¿Sabéis los típicos ricos culpables? Personas exageradamente ricas, la mayoría de veces de manera involuntaria, o sea, por haber nacido en una familia rica, por haber heredado algo de alguien, lo que sea, que se sienten muy mal por serlo y lo que hacen es intentar calmar su conciencia donando mucho dinero a ONGs y cosas de estas. Pues Endimión era un rollo así. Y en esa época pues no había ONGs de estas. Lo que hacía era pues darle dinero, oro, joyas y cosas a los pobres a espaldas de sus padres. O sea, era como si estuviera robando a sus padres, básicamente. Era una especie de Robin Hood, o lo que nos han dicho que era Robin Hood, pero interno, ¿no? Se robaba a sí mismo para dárselo pues a los pobres, o sea, no a sí mismo, a sus padres, ya me entendéis. Y él se empezó a sentir como súper bien, ¿no? Pero en plan, no seré yo the best person in the world. Bueno, ¿pero qué pasó? Pues que por mucho que quisiera hacer una buena obra, ¿no? Que tuviera un buen objetivo humanitario, era muy inconsciente. En ningún momento pensó lo raro que podía ser para la sociedad ver a una persona viviendo en la calle y con un diamante así de gordo. Y no uno cualquiera, sino uno de la realeza. ¿Y qué pasó? Pues que la Guardia Real acabó detuviendo a todas estas personas que habían recibido monedas y joyas por parte del príncipe Endimión. Pero claro, esta gente que había sido detenida, cuando los interrogaron, en plan, ¿de dónde habéis sacado todo esto? Pues todos dijeron que se lo había dado el príncipe Endimión. Claro, cuando lo dijo el primero, pues los guardias se quedaron así en plan, ¿pero de qué vas inventándote esto? Acusando al príncipe, al hijo del rey. Pero después, cuando lo dijeron todos, pues empezaron a sospechar. Se lo dijeron al rey y a la reina y ambos se quedaron así en plan, ¿nuestro hijo? ¿Nuestro hijo hacer esto? ¿Cómo se atreven? Matadlos a todos. Pero por suerte, Endimión escuchó esta conversación y fue corriendo a sus padres a decirles que sí, que era verdad, que él les había robado para dárselo a estas personas. Pero claro, el rey y la reina seguían sin creérselo, porque no se lo esperaban, o sea, de ninguna de las maneras. Así que Endimión tuvo que enumerar todas las joyas que había robado para que lo creyeran y así evitar que estas pobres personas inocentes fueran asesinadas. Las nombró a todas una por una y ahí había un guardia real que corroboró, que confirmó que esas eran las joyas que habían encontrado a los presos. Y sí, estas personas fueron liberadas. Pero claro, Endimión se sentía fatal, porque había hecho que esas personas que ya tenían una vida muy desgraciada fueran encarceladas. Y casi consigue que las maten por su culpa. Sus padres, obviamente, pues le echaron una bronca que lo flipas. ¿Pero cómo te atreves a robar a tu propia familia? Estas joyas eran de la abuela de la abuela de... Y claro, Endimión pues le decía, no sé, es que veía a esta gente que no tenía nada y yo que tenía tanto, y no sé, podríamos repartir un poco más. ¿Repartir? Cariño, que nuestro niño dice que hay que repartir. Pero está loco. Ay, que el niño nos ha salido comunista. ¿Comunista, papá? Pero si eso aún no existe. Discutieron un poco más y al final el padre le dio un ultimátum. Le dijo, Endimión, hijo mío, si quieres ser rey, debes saber cuál es tu sitio. A lo que el hijo respondió, pues no me sale a mí de los cojones. ¿Pero qué dices, Endimión? ¿Acaso vas a renunciar a todos tus privilegios? Así es, padre. ¿Pero qué vas a hacer con tu vida? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Te vas a hacer pastor? Pues pastor me gusta, sí, es una buena idea. ¿Cómo? ¿Lo dices en serio? Y tanto que lo decía en serio. Esa misma tarde hizo una mochila con 4 cosas suyas, algo de dinero para comprar ovejas o vacas
y se fue. También se cuenta que llegó a ser rey, pero que después dejó el trono para hacerse pastor. Pero yo os lo cuento así, que me gusta más. Endimión se compró unas ovejitas y fue a parar a el monte Latmo, que ahí fue pues donde se asentó. No se construyó ninguna casa, ni había ninguna allí que comprar, ni ocupar, ni nada. Simplemente pues vivía, es que ahí tirado en el suelo, entre árboles y césped. Pasó de un extremo al otro. Yo creo que quizás quería como ser un poco castigado por haberles hecho pasar ese mal trago a esa gente inocente, por mucho que tuviera buenas intenciones. Y al no tener ningún sitio cerrado en el que vivir, pues dormía al aire libre. Y sí, era hermosísimo durmiendo. Super cute, no como tú y como yo, que seguramente dormimos así. Que parecemos una aspiradora estropeada. Y una noche, mientras dormía siendo super cute, la luna, Selene, lo vio y se enamoró perdidamente de él. Sí, sí, tal y como te digo. Y tú pensarás, ¡guau, qué guay que la luna se enamore de ti! La luna es muy bella y muy hermosa, pero también es muy creepy. ¿Qué hizo al ver a Endymion ahí durmiendo tan adorable? Pues acostarse a su lado, en plan así. Qué bonito. Claro, tú imagínate que estás durmiendo y de pronto te despiertas y tienes a alguien que no sabes quién es a tu lado así. Hola. Claro, te da un jamacuco. Pero por suerte para Endymion, pues tenía un sueño muy profundo. Y claro, él siempre dormía de noche. O sea, él se dormía cuando se iba el sol, el titán Helios, hermano de la luna, y se despertaba cuando volvía. O sea, la luna, Selene, nunca lo veía despierto. No es por nada, pero Endymion pues, estaba más guapo dormido que despierto. Era así. Fue pasando el tiempo, la luna cada noche se acurrucaba así al lado de Endymion dormido, pero claro, llegó un día en que la luna, Selene, se dio cuenta de que Endymion se estaba haciendo mayor. Y le entró el pánico, pues porque eso significaba que Endymion algún día se moriría, como cualquier mortal, y ella pues lo quería tener para siempre. Así que, ¿qué hizo? Fue a pedir ayuda al dios Zeus. Oh Zeus, dios todopowerful, help me please, I'm in love with a mortal... ¿Qué ha pasado aquí? Y Zeus le dijo, a ver, cuéntame, ¿qué ocurre? Pues mira, hay un mortal, un pastor, que se llama Endymion, que vive en la montaña, así, tal cual tirado, muy valiente él, y pues es súper cute cuando duerme, ¿sabes? Y claro, pues yo siempre que lo veo, pues como que me acurruco con él, pero se está pudriendo, o muriendo, como dicen ellos, y yo no quiero que se pudra, ni que se muera nunca, yo quiero que esté siempre igual, tal y como está. ¿Puedes hacerlo, por favor, inmortal? Y Zeus sonrió y dijo, vale, hecho. ¿Así? ¿Sin más? ¿No vas a poner ninguna traba ni nada? No, ¿por qué? Ya me parece bien. Lo tendrás, pues, tal y como está. ¿Qué es lo que quieres? Selene fue a ver las siguientes noches, pues, a su amado Endymion y sí, ahí estaba, dormido como siempre y sin envejecer. Y pensó, hostia, qué guay. Hasta que un día el titán Helios, el sol, cuando era pues de día, porque estaba él, vio que Endymion seguía durmiendo. Y le dijo a Selene, en un momento en el que se cruzaban, se intercambiaban el cielo, oye, Selene, tu churri duerme mucho, ¿no? Y Selene, ¿cómo? ¿Qué dices? Sí. Hace ya varios días que está dormido todo el rato. ¿De noche también? ¿O contigo se despierta? Y Selene, no, también duerme. Y empezó a pensar y dijo, ¡ah, Zeus, cabrón! ¿Que lo tienes dormido todo el día? ¿Serás inteligente? ¡Qué bien! Claro, para Selene mejor, porque pues así pues lo tenía dormido siempre. Para ella, claro que sí. Por si algún día pues quería salir antes de que se fuera el sol o cualquier cosa de estas, pues seguiría dormido. Claro, Zeus dijo, ¿lo quieres tal y como está? Pues tal y como está te lo doy. Sí, no va a envejecer, pero tampoco se va a despertar nunca. El bello durmiente. Y así fue como Zeus hizo feliz a la luna. Y os preguntaréis, ¿y Endymion? ¿Pobre Endymion qué? ¿Estaba satisfecho con eso? Bueno, pues estaba dormido, pero estaba en un sueño perpetuo. Y se dice que él soñaba con estas noches en las que estaba con la luna. Pero eso, queridos chismosos y chismosas, solo lo sabe él. Y no nos lo puede decir porque sigue
durmiendo. Un príncipe que quiso ayudar a los más desfavorecidos acabó siendo esclavo de la luna. ¿Cuántas vueltas da la vida? A ver, dentro de todos los mortales que han sido víctimas del capricho de dioses y titanes, pues quizás este es uno de los más lights, ¿no? Hay mucha gente a la que le encanta dormir, que dicen, pues si por mí fuera me pasaría la vida durmiendo. Pues oye, mira, a Endymion le pasó eso. Pero bueno, que si sois muy cutes durmiendo, os recomiendo que cerréis ventanas, persianas y cortinas. Que la luna os vigila. ¿Conoces la historia del primer hombre lobo? ¿No? Pues yo sí, y te la voy a contar ahora mismo. Prepárate un buen té, o café, o mate, o brebaje similar y siéntate. ¿Qué? Se viene chismecito mitológico de... Espero no haber llamado a ninguno. Había una ciudad llamada Arcadia, que cuando llegaron los primeros humanos a poblar esa ciudad, nombraron rey a un tal Pelasgo. Este era descendiente directo de Gea, la tierra. Se dice que lo nombraron rey porque fue, de todos los humanos que pisó ese sitio, el más inteligente y el más fuerte. Y como querían, pues, proliferar y que las cosas les salieran bien, pues dijeron, oye, dejémonos de tonterías, de egos y cosas de estas, y que sea él y que nos haga mejores. Bueno, más que mejores, que nos aporte una vida más tranquila. Y sí, fue un muy buen rey y conoció a una oceánide, descendiente directa de Océano, llamada Melibea. Se enamoraron y tuvieron un hijo, al que llamaron Licaón. Y este niño tenía muy claro que quería ser rey. Y además estaba especialmente obsesionado con todo el tema de los dioses. O sea, se hizo muy religioso, pero extremadamente religioso. O sea, se pasaba el día dándole las gracias a todos los dioses y diosas, pero constantemente. Era lo que le mantenía vivo, sinceramente. O sea, era una obsesión que le daba sentido a su vida. O sea, dedicaba su existencia a agradecer a los dioses y diosas por haberle dado esa existencia. Y le frustraba muchísimo ver cómo los demás no hacían eso. Los veía ahí pasándoselo bien, jugando, bebiendo en el bar, comiendo tranquilamente, como si se merecieran existir. Y él se juró a sí mismo que eso, cuando fuera rey, se acabaría. Pero mientras tanto, él seguiría haciendo lo suyo y planeando cómo sería su reinado. Pasaron los años y al final, pues, le tocó ser el rey de Arcadia. Bueno, el momento que tanto había estado esperando por fin había llegado. Muchísimos ciudadanos de Arcadia estaban contentísimos con que Licaón fuera rey, porque también eran muy religiosos y no les parecía bien que la gente que no lo fuera existiera, así de claro. Y Licaón empezó a endurecer las leyes contra todas las personas que se pasaran un poco de divertimento. Para él la diversión era agradecer a los dioses, era hacerles rituales, eso sí que era divertido. Gracias, Zeus, por hacernos existir. Y sí, consiguió tener la ciudad que él deseaba. Una ciudad con su gente ultra religiosa, ultra respetuosa con los dioses y unas leyes que castigaban durísimamente a cualquiera que hiciera algo que fuera considerado mal. Pero ¿qué pasa cuando alguien consigue todo lo que ha soñado? ¿Qué pasa allí? Pues que dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuántas veces habéis escuchado que alguien que ha conseguido todo lo que había soñado e incluso más, a una edad más o menos temprana, o sea que aún falta mucho para morirte, que se les ha ido completamente de las manos? Que nadie les ha preparado para ello, ni mucho menos enseñado, y es que no han sabido gestionarlo. Pues algo así le pasó a Licaón. Básicamente, cuando vio que todo se estaba cumpliendo como él quería, pues dijo, vale, estamos agradeciendo a los dioses de esta manera, pero ¿what's next? ¿Cómo les agradecemos aún más? Como él estaba muy aburrido en esa época y a veces pues venía gente de otras ciudades a visitar Arcadia, pues él lo que hacía era invitar a estos extranjeros a comer
a su palacio, a su casa. Todos los que venían eran peregrinos, ¿no? Y a él pues, le resultaba muy interesante hablar con ellos porque pues, les preguntaba cómo hacían las cosas en su ciudad, con el tema este de rituales a los dioses y eso, y estos le preguntaban a él cómo lo hacía y él lo explicaba, muy apasionado y todo eso, pero también explicaba que, bueno, pues que quería más, quería agradecer más, pero no sabía cómo. Y en uno de estos encuentros con peregrinos, estaba con un peregrino hablando, intercambiando ideas, pues salió el tema de los sacrificios de animales, ¿no? Que sacrificaban vacas, ovejas, animales para los dioses. Y el peregrino, que iba un poquito bebido, le hizo una broma. Le dijo: hostia, Licaón, solo te falta sacrificar a humanos. Y Licaón dijo: ¡anda! ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? No, porque me parece una buena idea esto de sacrificar a humanos. Sí, muy bien. ¿Cómo que buena idea? ¿Qué di? Era una broma, Licaón. Nah, no era una broma, lo decías en serio. Te lo he visto en los ojos que lo decías en serio. Que no, Licaón, no, para. ¿Cómo que pare? ¿Que pare de qué? ¿De ser ultra fan de los dioses? ¿Quieres que deje el fandom? Wow, no hace falta dejar ningún fandom. Simplemente pues te digo que es que no iba en serio lo de sacrificar a humanos. ¿Sabes lo que pasa, peregrino? Que es que tu boca dice una cosa, pero tus ojos dicen otra. ¿Vale? ¿Y qué dicen mis ojos? Que quieres ser mi primer sacrificio humano. No, yo hablo idioma ojil y no digo eso. Pero Licaón agarró el cuchillo con el que habían estado cortando el pan y le rebanó el pescuezo. Allí mismo. Sí. Licaón acababa de incumplir la ley divina de la xenia, de la hospitalidad, que prohíbe hacer daño o faltar el respeto. Pues claro, matar ya ni te cuento a algún huésped que tengas tú en tu casa. Licaón sabía que no todos los ciudadanos de Arcadia estarían de acuerdo con estos sacrificios humanos. Así que lo que hizo fue reunir un pequeño grupo de estos para que fueran sus ayudantes para llevar a cabo estos sacrificios, que los siguió haciendo con todos y cada uno de los peregrinos que llegaban a Arcadia. Hacía lo mismo, los invitaba a cenar y después los mataba. Allí en Arcadia, obviamente, tenían un templo dedicado al dios Zeus y ahí era donde llevaban pues todos los cuerpos. ¿Y qué pasó? Pues que claro, al ver que había muchos peregrinos que llegaban a Arcadia, pero después no volvían, la gente empezó a sospechar y empezó a correr el rumor de que ese rey tan religioso se le había ido la castañota. Y cuando hay un rumor entre los mortales, hace torbellino y siempre sube arriba al Olimpo y llega a oídos de los dioses. Concretamente este, claro, obviamente por alusiones, llegó a los oídos de Zeus. Y a Zeus los sacrificios humanos le parecían algo horrible. Porque claro, a ver, o sea, era como... Es que, o sea, los humanos los había creado él para tener, pues, fans y que estos fans agradecieran su existencia matándose entre ellos, pues que es que era muy estúpido. Que se mataran en guerras, eso era otra cosa, porque eso lo gestionaba su hijo, el dios Ares, el dios de la guerra, pero que sacrificaran a uno de los suyos para ofrecérselo a él es que le parecía estúpido. Total, que Zeus se enfadó muchísimo, pero seguía sin creérselo del todo, porque antes quería averiguarlo por sí mismo. Así que lo que hizo fue disfrazarse de peregrino e ir a visitar Arcadia. Bajó del Olimpo, se transformó en peregrino, se disfrazó, 4 trapos y un sombrero, y pues se fue hasta Arcadia. Nada más entrar, nada más cruzar las puertas de la ciudad, lo rodearon un grupo de soldados y muy amablemente, verbalmente hablando porque físicamente estaban así, le invitaron a ir al palacio del rey Licaón. Le dijeron que el rey pues siempre era muy amable con los peregrinos y que los invitaba a comer, a cenar y charlaban un poco antes de enseñarle toda la ciudad. A Zeus todo eso ya le empezó a oler raro y dijo, claro que sí, yo sigo, no problem. Los soldados fliparon un poco con su seguridad, ¿no? Muy confident estaba este peregrino. Lo llevaron hasta el palacio y lo pusieron pues delante del rey Licaón. Le dijeron, rey Licaón, aquí hay un peregrino que quiere conocer la ciudad. Y el rey Licaón dijo, bienvenido peregrino. Y Zeus, de peregrino, le dijo, ¿qué pasa, rey? Mi bro, ¿me han dicho que me quieres dar de comer? Venga, ¿qué hay?
Y el rey se quedó así, en plan, nunca me he encontrado con un peregrino así de chulo. Claro, Zeus estaba acostumbrado a caminar entre mortales, pero no para disimular durante mucho rato. O sea, la mayoría de veces lo que hacía era transformarse en animal y secuestrar a alguien. Y bueno, se sentaron para comer y pues a Zeus se le escapó algún que otro poder. O sea, como por ejemplo, se llena el vaso de vino, se lo bebe y de pronto pues Licaón se gira un momento y cuando vuelve a mirar, el vaso vuelve a estar lleno sin estar ni siquiera la jarra de vino en la mesa. Y ahí Licaón empezó a sospechar de que ese peregrino no era un peregrino cualquiera. Y claro, lo que no iba a hacer era intentar matarlo. Así que lo que hizo fue ir a hablar un momento con la gente esta que siempre lo acompañaba y era cómplice de sus sacrificios. Y les dijo, oye, mirad esto que ha pasado con el vino, estoy viendo que tiene una actitud como muy arrogante, con mucha seguridad, he hablado con un montón de peregrinos, nunca ninguno ha actuado así, ni mucho menos ha hecho nada parecido. Me da a mí la sensación, llamadme flipado si queréis, pero creo que quien está en esa mesa comiendo conmigo es ni más ni menos que un diosito. Y claro, y los demás en plan, ¿qué dices? Claro, súper fans, fanboys, todos en plan, ¡ah! ¡No puede ser! Ay, ¿qué dios será? ¿Cuál de todos puede ser? ¡Ah, qué nervios! Y Licaón, que veía los sacrificios humanos como algo, vamos, el top de lo más top para ofrecerle a los dioses, dijo, y ya lo tengo. Licaón había tenido un hijo llamado Níctimo y les pidió a sus amiguis que fueran a buscar a su hijo, lo mataran, lo cortaran, lo cocinaran, y lo sirvieran en un plato para que este peregrino se lo comiera. Sí, tal cual te lo digo. Claro, Licaón volvió a la mesa con una sonrisa, vamos, un poco más y se le salía de la cara. Claro, para él había hecho un move tremendo. Y al cabo de un rato, pues llegó una bandeja con comida tapada. Lo dejaron encima de la mesa y Licaón se la acercó a el peregrino y le dijo, estimado peregrino, haga usted los honores. Zeus se quedó así en plan, ok, abrió la tapa y se quedó mirando un rato eso que había en la bandeja y a los pocos segundos se dio cuenta, porque había algún que otro dedo, que lo que había ahí era un ser humano. Se puso muy furioso, se quitó el disfraz de peregrino, se mostró tal y como era, como Zeus en versión humano, y Licaón, vamos, se le cayó la mandíbula al suelo. ¡Ah! ¡Eres Zeus! Zeus, te amo, tío, te quiero, oh, Dios mío, tengo un altar aquí, te he sacrificado no sé cuántos humanos, mira, este es mi hijo, es para ti, para que veas lo mucho que te quiero, gracias por todo. Y Zeus, ¿pero qué dices, maldito loco de la cabeza? Y Licaón, ¿qué pasa? ¿No te gusta? No entiendo. Y Zeus, ¿pero cómo que no entiendes? Pedazo de tonto del culo. ¿Pero cuándo he dicho yo que me gusta que se sacrifiquen humanos y encima a tu propio hijo? Pero tú estás loco. Hostia, no sé, como te gusta que te sacrifiquemos animales, pues digo, ¿por qué no humanos? ¿No? Es como el siguiente escalón. Es que, claro, a Zeus se le descubrió un poco esta disonancia cognitiva y le dijo, ¡pues te castigo! Y Zeus transformó a Licaón en un lobo. Le empezó a salir pelo por todas partes, chepa, se le rajó toda la túnica que llevaba, la cabeza se le empezó a alargar el morro y empezó a aullar. Y Licaón huyó de su palacio y de su ciudad y no volvió nunca más. No os preocupéis por el hijo, porque Zeus le devolvió la vida. Y así fue como Licaón se convirtió en el primer hombre lobo. Supongo que ya os habréis dado cuenta, pero del nombre Licaón es de donde proviene licántropo. ¿Cuándo dejaréis de comparar a la gente con dioses griegos? ¿Cuándo? ¿Que no sabéis que es muy peligroso? Realmente el problema no es si tú comparas a alguien con un dios griego. El problema es si este alguien, al final, se lo cree. Hay un término griego que es hibris, que básicamente significa como soberbia o mucho orgullo o que eres un flipado de mierda. Desde el punto de vista de los dioses, claro. Y aquel que pecara de hibris era duramente castigado por los dioses. Y si no, pregúntale a Níobe. ¿Que quién es Níobe?
Te lo cuento ahora mismo. Prepárate un buen té o café o mate o brebaje similar y siéntate, que se viene chismecito mitológico de gente muy flipada, pero muy arriba, baja. Níobe era hija del rey Tántalo, un rey al que yo llamo el rey chismoso, que fue castigado duramente por los dioses en el Tártaro, que hoy día aún sigue allí sufriendo, por, primero de todo, chismorrear sobre las cosas que pasaban en el Olimpo, porque él muchas veces era invitado al Olimpo para comer con los dioses, al ser un rey más o menos importante, y después entre los mortales pues contaba todo lo que se cocía allí arriba. Los dioses lo pillaron, lo iban a castigar, pero él les pidió disculpas y en modo de disculpa los invitó a comer a su palacio. Pero ¿sabéis qué le ofreció a los dioses para comer? Ni más ni menos que a uno de sus hijos, a Pélope, que lo mató, lo descuartizó y lo sirvió para comer, pensando que los dioses dirían: «Oh, ha matado a su hijo por nosotros, cómo nos quiere, te perdonamos». Pero a Zeus no le gustaban nada los sacrificios humanos, y menos aún si eran de la propia sangre de, en este caso, el rey. Y por eso lo castigaron. Todo este chisme del rey Tántalo lo tenéis en mi perfil, se llama Tántalo, el rey chismoso. Y sigo con Níobe, la hermana que no fue sacrificada, aunque a Pélope Zeus lo resucitó. Bueno, como podéis ver, Níobe tuvo una infancia y adolescencia en la cual se habló mucho de ella y de su familia, ¿no? Por lo tanto, ya estaba acostumbrada a ser el centro de atención. Y cuando no lo era, pues se rayaba un poco. No es que estuviera cómoda siempre, pues estando en boca de todos, pero cuando no, pues era como que algo le faltaba. Ella quería ser conocida, pero no ser conocida por su padre, porque su padre pues fue un poco pues un mal ejemplo, mirad cómo acabó. Pero acabó conociendo a un chico del cual se enamoró y se casaron, que era ni más ni menos que hijo de Zeus y Antíope, y era el rey de Tebas. Se llamaba Anfión. Y sí, dejó de ser conocida por ser la hija del rey chismoso, pero ahora era conocida por ser la mujer del rey de Tebas, hijo de Zeus. Y claro, pues ella estaba un poco hasta las narices ya de ser conocida por otros. Ella quería ser conocida y famosa y valorada por ella misma, por cosas que hiciera ella. Pero tampoco es que tuviera muchas oportunidades. Aparte, nada más casarse con Anfión, se quedó embarazada. Y después se volvió a quedar embarazada. Ambos eran ultra fértiles. Claro, ella estaba rayada porque realmente pues, no podía hacer gran cosa estando embarazada, ¿no? Pero claro, en un momento dado pensó: oye, ¿cómo que hacer gran cosa? ¿Y qué estoy haciendo ahora? Que estoy embarazada, que estoy teniendo criaturas, que eso es muy chungo, muy complicado y es muy doloroso. Claro, y ella pensaba: hostia, es que nadie me está valorando a mí esto. Y dijo: claro, igual si tengo 2 o 3... pues no lo valorarán tanto. Pero ¿y si tengo más? Muchos más. Tuvo a esos 2, después tuvo un tercero, después a un cuarto, después un quinto, y ahí la gente ya empezaba como a hacer comentarios de: hostia, ¿no veas aquí con Níobe, bro? Aquí teniendo criaturas a mansalva, ¿no veas? Después vino el sexto, el séptimo, octavo, la gente: madre mía, Níobe, es que lo peta. ¿Sabéis cuántos tuvo? 14. 7 hijos y 7 hijas, encima súper bien repartido. Bueno, la gente la idolatraba mucho por ello, o sea, la admiraban mucho, le decían muchas cosas en plan súper: ¿cómo molas, Níobe? Buah, 14, encima todos bien, y 7 y 7, bueno, increíble. Claro, eso era exageradamente ofensivo para las demás, que no habían podido tener o hijos o no tantos como ellos querían, o no tan sanos. Pero a ella eso le importaba 3 pimientos, básicamente. Y ahora que por fin se sentía como muy valorada por el resto, se vino aún más arriba. Pero aún más arriba, nivel que empezó a compararse con algún que otro ser divino. Concretamente se comparó con la Titánide, Leto, la madre de la diosa Artemisa y el dios Apolo. ¿Por qué se comparó con ella? A ver,
Leto había tenido a Apolo y a Artemisa, se había quedado embarazada de Zeus. Y cuando parió a Artemisa el parto fue bien, pero el parto de Apolo fue horrible. Tanto que incluso la tuvo que ayudar su propia hija recién nacida, la diosa Artemisa. Y este es uno de los motivos por los cuales la diosa Artemisa es una diosa que le hizo jurar a su padre que le concedería el deseo de ser virgen para siempre, que se lo concedió. Porque los hombres le daban asco y porque no quería pasar por un parto nunca jamás en la vida, después de haber visto cómo fue el de su madre Leto para dar a luz a Apolo. Claro, Leto, sobre el parto de su hijo Apolo, pues era algo que la había traumatizado mucho y por lo tanto pues no hablaba mucho de ello, pero tenía ahí algo pues dentro que a la mínima que rascaras un poco pues le iba a doler mucho. ¿Y qué pasó? Pues que Níobe se empezó a comparar con Leto y se puso a decir cosas en plan, es que la Leto esta, ¿cómo puede considerarse siquiera madre por haber tenido solo 2 hijos? Yo he tenido 14, yo sí que soy madre y no ella. Empezó a decir cosas así, en plan, ¿dónde vas, Níobe? Relájate. Claro, Níobe decía eso también porque se sentía como muy apoyada por la gente de Tebas, ¿no? Los que le bailaban un poco el agua. Y cuando ella decía eso de la madre de Artemisa y Apolo, pues la gente le decía, sí, es verdad, es verdad. Es más, deberíamos admirarte más a ti que a ella. Y aquí fue cuando se desencadenó The Big Problem. A la titánide Leto le llegó esta información de lo que estaba haciendo esta tal Níobe y toda la mierda que soltaba por su boquita. Y Leto, lejos de ponerse en plan this bitch, se puso en plan ¿y sabéis qué es peor que insultar a un dios? Exacto. Insultar a su madre. Cuando Artemisa y Apolo vieron cómo estaba su madre y se enteraron de que estaba así por las palabras de una tal Níobe, se pusieron... Madre mía, ¿cómo se pusieron? A ver, yo creo que en esa época... Sí, ese ha sido un disparo, es el segundo que he escuchado en poco rato ya. Es porque por ahí, un poco por ahí arriba hay una zona de caza. Donde estoy yo, ahora obviamente no, yo sé por dónde camino. No os preocupéis. Aparte, la diosa Demeter me protege. Don't you worry. Lo que iba diciendo, que yo creo que en esa época pues tenías que ser muy tonto para no pensar en que pues soltar mierda por tu boca hacia algún dios o madre de algún dios o algo así, pues era muy peligroso y traería consecuencias. Pero se ve que el único listo de la familia esta de Níobe pues era uno de sus hijos y llamado Amiclas, que lo que hizo fue rezarle a la titánide Leto pidiéndole por favor que lo perdonara a él, no a los demás, no, a él, que nada tenía que ver él con su madre ni con el resto de su familia. Como que se desvinculó por completo, dijo, a mí por favor no me metas, son sus cosas, no las mías, thank you. Artemisa y Apolo, enfadadísimos, agarraron cada uno su arco y sus flechas y bajaron a castigar a Níobe. Pero ¿sabéis cómo la castigaron? Apolo mató a todos los hijos de Níobe, todos los chicos, menos a uno, a Amiclas, que era el que había pedido perdón y que se desvinculara de su familia. Y Artemisa fue a por todas las hijas, también con su arco y sus flechas, y las mató a todas, menos a una, Melibea. ¿Por qué Artemisa no mató también a Melibea? Se ve que Melibea presenció cómo Artemisa estaba matando a flechazos a todas sus hermanas. Y ella, al ver esa terrible acción, se quedó pálida. Tan pálida que incluso le cambiaron el nombre. Y desde ese momento dejó de llamarse Melibea y pasó a llamarse Cloris. Quizás Artemisa, al verla tan diferente a las demás, pues quizás pensó que no era su hermana o tuvo clemencia y la perdonó. No lo se sabe, o no lo sé yo, pero no la mató. Y bueno, al no morir Cloris, pues dio paso a que tuviera un hijo que fue bastante importante durante la guerra de Troya. Ya llegaremos allí. ¿Pero qué pasó con el padre y la madre? ¿Les pasó algo? Sí,
pero no porque se lo hicieran directamente a Artemisa y Apolo, sino porque el padre, Anfión, no pudo soportar ver cómo todos sus hijos habían sido brutalmente asesinados. Así que lo que hizo fue quitarse la vida. En cambio, Níobe no pudo hacer más que llorar, y llorar, y llorar la pérdida de todos sus hijos e hijas. El motivo por el cual ella quería seguir viviendo. ¿Y qué hizo? Huir hacia el monte Sípilo. Y allí se quedó llorando, llorando, sin parar, día y noche, sin parar, hasta que al final los dioses se cansaron de escucharla ya llorar y dijeron, por favor, que alguien haga algo, y la transformaron en piedra. Soy una piedra. Es una piedra que existe, se llama la roca llorosa, y está allí en el monte Sípilo. Es una roca por la cual que se filtra el agua de lluvia. Cuando llueve pues se filtra el agua y es eso, una roca que está llorando. Es Níobe, es heavy, lo de los dioses también. En plan, madre mía, no se calla la chavala esta, que alguien haga algo, pam, en piedra, así no molesta. Bueno, y aquí acaba la historia de Níobe. Así que ya sabéis, no os comparéis, y menos con los dioses y con sus madres. Avisados quedáis. ¿Sabías que la mayoría de hombres que quieren ser padres prefieren serlo de un hijo varón que de una hija? Pero esto no es nada nuevo, esto pasa desde tiempos inmemoriales. Y os voy a explicar un mito griego que va sobre esto. Me voy a quedar aquí quieto porque me está empezando a llover y no quiero que se me moje el móvil. Prepárense un buen té, o café, o mate, o brebaje similar y siéntense. ¿Qué se viene? Chismecito mitológico de cambio de sexo. En una ciudad llamada Festo había un hombre llamado Lampro que estaba obsesionado con tener un hijo varón. Conoció a una mujer que se llamaba Galatea y bueno, se enamoraron. A él le gustaba mucho, pero claro, le parecía un poco raro que solo quisiera tener un hijo varón, un niño, ¿no? Cuando a ella pues le daba igual si tener un niño o una niña, ¿no? Lo iba a querer igual. Pero bueno, Galatea no contempló esa preferencia como una red flag, simplemente pensó, pues bueno, es una preferencia, ¿no? Quiere tener un hijo y no una hija, pero seguro que si en vez de un niño tenemos una niña, pues la va a querer igual. Por supuesto. Estuvieron durante un tiempo intentando que Galatea se quedara embarazada y por fin, al final, se quedó embarazada. Y bueno, pues estaban los dos muy contentos. Pero en un momento dado, Lampro le dijo a Galatea que seguía sin querer tener una niña, que quería tener un niño. Y Galatea, en plan, bueno, chico, pues será lo que tenga que ser, ¿no? Y Lampro, bueno, yo quiero tener un niño, no una niña. Y Galatea, vale, pero, insisto, no es algo que se pueda controlar. Saldrá pues lo que salga. ¿Me explico? Sí, Galatea, cariño mío, pero que te estoy diciendo que no quiero que sea una niña, quiero que sea un niño. Ella, Lampro, ¿y qué quieres que haga si en vez de salir un niño sale una niña? ¿Qué hago? ¿La tiro al río? Y Lampro, sí, exacto. Claro, Galatea se quedó así en plan, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo? Sí, bueno, Galatea, quiero que si es una niña te encargues tú de matarla, como quieras, lanzar al río, por la montaña abajo, me da igual, pero deshazte de ella, yo quiero un niño. Lampro, ¿iba en serio? Joder, sí iba en serio. Claro, eso Galatea, pues no se lo esperaba. Joder, pero ¿cómo se va a pensar que le va a decir que se la cargue si no es un niño? Pero qué locura es esta. Pero sí, esa fue la orden de Lampro. Y es que si Galatea no lo cumplía, pues lo acabaría cumpliendo él. ¿Y qué podía hacer Galatea? ¿Pedir ayuda? ¿A quién? Seguramente le darían la razón a Lampro. ¿O huir? Bueno, dejándolo todo atrás, como embarazada, con la criatura recién nacida. Lampro la perseguiría o conseguiría huir, pero sin absolutamente nada. Ponte tú a empezar una nueva vida, sola, sin trabajo, sin nada y con una criatura. En esa época, digo. Así que Galatea solo tenía una opción, una salida para poder hacer que su hija sobreviviera. Claro, al dar ella sola a luz, ¿no? Sin la presencia del padre, porque el padre le dijo que se encargara ella si salía niña en vez de niño,
Pues lo que hizo Galatea fue vestir a la niña como en esa época se vestía a los niños. Y lo llamó Leucipo, que significa caballo blanco. Lampro estaba nerviosísimo en casa esperando que llegara su mujer con la criatura que él esperaba y deseaba que fuera un niño. Aunque bueno, él daba por hecho que si era una niña, pues Galatea llegaría sin nada, sin la criatura. Pero al cabo de un rato, pues llegó Galatea con la criatura en brazos y le dijo: «Es un niño». El padre empezó a saltar de alegría, se abalanzó hacia ellos dos, les empezó a dar besos, no se atrevió ni a agarrar a la criatura por si le pasaba algo, que era muy pequeñita allí, y como, tengo miedo. Y le preguntó: «Pero Galatea, ¿cómo lo vamos a llamar? Que yo no he pensado en ningún nombre». Y Galatea le dijo: «¿Qué te parece Leucipo?» Y Lampro: «Canta». Lampro estaba súper feliz. O sea, se había cumplido el sueño de su vida, que era ser padre de un niño. Y Lampro y Galatea, pues, educaron a esa criatura como se educaba en esa época, pues, a los niños. Sin más. Claro, Lampro no le cambiaba los pañales o lo que fuera que llevasen las criaturas en esa época. Lo hacía la madre. Y Leucipo pasó toda su infancia siendo considerado por toda la gente de su alrededor, pues, un niño. Pero claro, eso no iba a colar toda la vida, porque claro, las personas, pues cuando vamos creciendo, dependiendo de nuestro sexo, y si no tenemos ningún síndrome o algo que haga que se desarrolle de manera diferente o mixta o whatever, pues nuestro físico se desarrolla más de unos sitios que de otros. Y Galatea, que los últimos añitos pues se había relajado, porque pobre señora pues también necesitaba como descansar un poco, cuánta tensión, madre mía. Pues un día le saltaron todas las alarmas cuando vio que a Leucipo le empezaba a crecer un poco el pecho. Claro, tú imagínate que Lampro se entera de que su mujer lo ha engañado con eso. Pero Galatea no iba a permitir que a Leucipo, a su querida criatura, le pasara nada mal. Así que lo que hizo fue agarrar a la criatura e irse de allí por patas. ¿Pero a dónde fueron? Pues a un templo de la madre de Artemisa y de Apolo, la titánide Leto. Yo ya os expliqué cómo fue el nacimiento de Artemisa y Apolo, y aparte os lo recordé hace poco, pero por si acaso vuelvo a hacer un poco de remember. La titánide Leto tuvo que esconderse en una isla flotante de la diosa Hera. Porque claro, estaba embarazada de Artemisa y Apolo de Zeus, y Hera pues nunca iba a por Zeus, por engañarla, sino que iba a por las víctimas de Zeus. Sí, bueno, Hera hacía un poco de victim blaming, bueno, un poco no, mucho. Claro, la diosa Hera le pidió a Gea, la tierra, que prohibiera a Leto a parir en tierra firme. Entonces, pues lo que tuvo que hacer fue ir a una tierra no firme, flotante, que era esta isla. Allí pues pudo tener primero a Artemisa, el parto fue bien, pero el parto de Apolo fue un infierno. O sea, fue horrible, tanto que la propia diosa Artemisa recién nacida tuvo que ayudar a su madre a hacer, pues, nacer a Apolo. Y este es uno de los motivos por los cuales Artemisa decidió ser virgen forever. Y claro, Hera, pues cuando nacieron Artemisa y Apolo, pues se rayó aún más e intentó matar a tanto Artemisa como a Apolo, pero no lo consiguió. Y bueno, total, volvemos a la historia de Galatea y Leucipo y Lampro. Bueno, pues Galatea fue con Leucipo al templo de la titánide Leto y le pidió, por favor, le rogó, le suplicó que le cambiara el sexo a Leucipo. Era la única manera de que pudiese sobrevivir su criatura, la única. Estuvo muchísimo rato suplicando a Leto, pero claro, Leto, pues oye, era un poco en plan, bueno, señora, espérese, que no es usted la única que me está suplicando aquí cosas. Pero al final le concedió el deseo y salvó a Leucipo. Y Lampro no se enteró de una mierda, no se enteró de nada. Es que ni eso que dice, sí, bueno, en sus últimos días de vida le contaré qué pasó. No. Galatea dijo, esto queda entre la titánide Leto y yo. Y esta es la historia de Galatea, Lampro y Leucipo. Por cierto, hay muchas Galateas en la mitología griega, creo que hay hasta 3, y creo que los otros 2 ya los he contado. Uno era sobre Pigmalión y Galatea, que es un mito que es un poco
se puede haber sacado de ahí un poco de inspiración para hacer después Pinocho. Lo tenéis en mi perfil, este mito. Está muy bien. La gente flipa con las batallas de gallos, batallas de rap o otras batallas musicales que también hay, pero es que si vieseis las batallas musicales que se gastaban los dioses griegos, nos volveríamos locos todos. ¿Que cómo eran? Te cuento ahora mismo un mito griego sobre ello. Prepárate un buen té o café o mate o brebaje similar y siéntate. ¿Qué se viene chismecito mitológico musical? Un día, la diosa Atenea, que estaba un poquito pues muerta del asco, estaba aburridísima, decidió crear un instrumento. Era una flauta que tenía pues como dos tubos, una doble flauta que se llamaba aulos. Y lo miró y dijo, oye, pues está, que lo flipas, ¿no? Este instrumento. Y se puso a tocarlo y salía una melodía increíble, o sea, preciosa. Empezó a tocar y bueno, o sea, era maravilloso. Y estaba tan orgullosa de su creación que decidió pues mostrárselo a los demás dioses y diosas. Esa misma noche, a la hora de cenar, se juntaron todos, dioses, diosas, y cuando acabaron de cenar, pues se iban todos a levantar y Atenea dijo, no, one moment please, tengo una surprise for you. Bueno, Afrodita, Demeter, Zeus, Poseidón, en plan, ¿qué le pasa a esta? ¿Qué sorpresa nos va a dar? Y de pronto Atenea, de debajo de la mesa, saca el aulos, este instrumento, y se quedan todos así en plan, ¿pero y esto? ¿Qué es esto? Y Atenea, pues mira, no sé, estaba inspirada y mirad qué guay. Y se puso a tocarlo. Y empezó a tocar y al principio salía una música muy bonita y les encantó. Pero de pronto Afrodita y Hera se empezaron a reír, pero a partirse el culo. Y claro, Atenea dejó de tocar de golpe y se las miró en plan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué os reís? Y los demás en plan... Y Afrodita y Hera, en plan, es que es buenísimo porque se te pone la cara rojísima, tal. Claro, Atenea, para poder hacer sonar ese instrumento que tenía dos tubos, pues tenía que soplar muy fuerte y pues se ponía un poco roja. Y se ve que eso, pues a Afrodita y Hera, vamos, era el pic del humor, pura comedia, buenísimo, vamos, es que se meaban de la risa. De hecho, ambas se mearon y crearon dos ríos que hoy conocemos como... No, pero estaría bien, ¿eh? Podría colar... Yo os digo ahora dos nombres de dos ríos, el Guadalquivir y el Támesis, y os lo creéis. Bueno, total, que Atenea se rayó que lo flipas y dijo, pues ¿sabéis qué? A la mierda el instrumento este, el aulos, a la mierda, lo agarró y lo tiró en Monte Olimpo abajo. Al cabo de unos días, un sátiro llamado Marsias, pues estaba paseando por el bosque. Los sátiros, por si no sabéis bien lo que son criaturas que más siguen y adoran al dios Dioniso, que es el dios del vino, ¿no? Y a el dios Pan, que vendría a ser un fauno. Pan significa fauno. Son criaturas que básicamente están siempre de fiesta y que se lo pasan bien y bailan y beben alcohol y ya está. O sea, no, ni trabajan ni nada. Y son muy alegres y bromistas, pero como les rompas un poco el mood, se ponen muy violentos. Y bueno, pues esto era Marsias, el sátiro este. Pues eso, que estaba paseando por el bosque y de pronto miró al suelo y dijo, ¿qué lo que? Y Marsias se quedó así en plan, ¿pero esto qué maravilla es esta? Tiri. Si es que no sé ni tocar, no sé qué estoy haciendo con los dedos y suena maravillosamente. ¡Qué brutalidad! Y desde ese momento que a la mínima que podía se ponía a tocar el aulos. Y claro, se enteró pues todas las gentes y criaturas de esos alrededores de que había ese sátiro que tocaba maravillosamente este curioso instrumento. Y la gente iba a escucharlo, lo aplaudía, lo alababa. ¡Eres un crack, Marsias! ¡Marsias, te queremos! Marsias, crack. Bueno, Marsias estaba en la cima de su vida. O sea, estaba en su prime, estaba gozándolo a muerte, la fama, todo. ¿Pero qué pasa? Pues que como era un sátiro y estaba casi siempre de fiesta y borracho también, pues se fue un poquito de la lengua. Mira. Tiri.
Tiri, 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 si es que soy el mejor músico de todos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Otra ronda. Y todos, ¡se marchas! ¡Pedazo de crack! Y él pues se vino aún más arriba y dijo, si me enfrentara a una batalla musical con Apolo, es que lo fundo, ¿sí o no? Tiri, 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 tiri. Y todos, ¡hey! Claro, calladitos todos, porque aquí Marsyas acababa de desafiar públicamente a un dios. Y eso ya sabéis que se le llama Ibris, que básicamente significa, yo os lo expliqué en otro chismecito sobre Ibris, que es tener un poco el ego por las nubes, prepotencia, creerte algo que no eres. Bueno, total, que acabó la fiesta y Marsyas pues se puso a dormir, porque tenía que dormir. Y se levantó al día siguiente con una resaca descomunal, pero es que así era su vida. Era de fiesta y resaca all day, all night. Y claro, pues al día siguiente tenía otra fiesta, pero encima era una fiesta en la cual él iba a actuar. O sea, iba de artista principal. Total, que se preparó, se puso linda, su amiga llamaba... No le llamó nadie, no había teléfonos en esa época. Total, que Marsyas pues llegó allí y vio que había un escenario guapísimo, que era en el que él iba a actuar. Pero encima de ese escenario había 9 señoras. Y se quedó así Marsyas y dijo, perdona, ¿quiénes sois? Y las señoras empezaron a cantar, bendición, Hércules campecero a héroe, Hércules. Y Marsyas, ¡oh! ¿Sois las musas? ¿Me vais a hacer de coristas? No. Sí, no. Las musas, recordad, son hijas de Zeus y la titánide Mnemosine. Y son como las musas del arte. Y de pronto detrás de estas musas apareció el dios Apolo. Y ahí Marsyas ya se puso en plan, bueno, así que tú eres el sátiro que dice que puede ganarme en una batalla musical. ¿Yo? Si yo no he dicho eso. Si yo ni siquiera toco ningún instrumento. Yo no. ¿Qué pasa? ¿Eres un cagón? ¿Eres un cagón, Marsyas? ¿Eres un cagón? ¿Cagón? Cagón yo no defeco. Pues enfréntate a mí en una batalla musical y deja que las musas sean las jueces. ¿Qué te parece? Claro, para empezar, las juezas ya estaban condicionadas porque iban a tirar más hacia Apolo que no hacia el sátiro. Pero Marsyas le preguntó, bueno, vale, pero ¿y qué pasa con el que gana? Y Apolo le dijo, pues quien gane podrá hacer con el perdedor lo que quiera. Y el sátiro, Marsyas, que le gustaba mucho las emociones fuertes, pues dijo, pues ¿sabes qué? Me apunto. Venga. Sin preguntar siquiera cuáles eran las bases de esta batalla musical, en qué consistiría, nada de eso. Y entonces Apolo agarró su lira y se puso a tocar una melodía imposible. Pero imposible, preciosa, o sea, una cosa increíble. Todos se quedaron boquiabiertos, incluso el mismísimo sátiro se quedó flipando. Y entonces cuando acabó, Apolo le dijo, tienes que tocar exactamente la misma melodía que acabo de tocar. Y el sátiro dijo, ok, bro, vámonos. Tocó exactamente la misma melodía. Apolo se quedó, vamos, con el culo torcido y dijo, pero no puede ser. Entonces volvió a tocar otra melodía aún más imposible que la anterior y Marsyas la repitió nota por nota. Apolo se rayó, que lo flipas, pero que lo flipas, e hizo lo siguiente. Bueno, aquí hay dos versiones. Una es que se puso del revés, boca abajo, y empezó a tocar otra melodía aún más difícil que la anterior, y la otra versión es que se puso a tocar a la vez que cantaba. Entonces, cuando acabó de hacer una de las dos cosas, el sátiro se puso a, pues, hacer la misma melodía, que era lo que tenía que hacer, pero Apolo lo interrumpió y le dijo, no solo tienes que tocar la misma melodía, sino que tienes que hacer, además, lo que acabó de hacer. Es decir, o ponerse boca abajo tocando esa melodía, o cantar a la vez que tocaba esa melodía. Pero ¿qué pasa? Que Marsyas estaba tocando pues un instrumento de viento. Era increíblemente
complicado tocar esa melodía boca abajo con un instrumento de viento y cantar a la vez que tocar era imposible. Y Apolo le dijo, ¿qué pasa, Marcias? ¿Te rindes tan fácilmente? Y claro, Marcias dijo, es que ni de coña, y lo intentó. Lo intentó lo mejor que pudo y le salió francamente muy bien. Pero claro, nada comparado como le acababa de salir a Apolo. Y Apolo, ahí con todos sus huevos olímpicos, dio por finalizada la batalla musical. Y claro, Marcias pues se enfadó y empezó a decir, pero es que no es justo porque no son los mismos instrumentos, son diferentes y no se puede hacer lo mismo, no sé qué. Pero Apolo y las musas le dijeron que sí, que te calles, que vamos a dar nuestro veredicto. Y entonces las musas hicieron un poco como los programas estos de talentos, ¿no? Que se juntan todos los jueces así en plan... Y se giraron hacia ellos dos y dijeron, el ganador de la batalla musical es Apolo. No sé vosotros, pero para mí Apolo, tramposo. ¿Y qué pasó? Pues que Marcias empezó a gritar, no es justo, no sé qué. Pero Apolo se abalanzó encima de él, lo ató a un pino, esto no es un pino, pero imaginaos que fuera un pino, y lo despellejó vivo. Este fue el final de Marcias. Pero la lectura que se hace a este mito es pues esta batalla de lo dionisíaco, que vendría a ser el sátiro Marcias, contra lo apolonio, que vendría a ser Apolo. Lo apolonio vendría a ser pues lo ordenado, más bien tradicional, las cosas se hacen de esta manera, ¿no? Un poco más cabeza cuadrada sería, y lo dionisíaco pues sería un poco el desmadre. Por eso Nietzsche decía que había que encontrar el punto intermedio, que eso era como lo perfecto, poder desmadrarte pero con cabeza y al revés. Pero el objetivo de este mito era cargarse lo dionisíaco y ensalzar lo apolonio. Por eso Apolo revienta al sátiro. ¿Qué harías si te enamoras de alguien que también se enamora de ti, pero con la misma magnitud de enamoramiento, pero vuestros padres y madres os prohíben estar juntos? No me refiero a Romeo y Julieta, ni siquiera al mito griego en el cual está basada esta obra, que es el mito de Píramo y Tisbe, que ya os hablé de ellos. Me refiero al mito griego de Ero y Leandro, que, bajo mi punto de vista, es aún más cruel. Prepárate un buen té, o café, o mate, o brebaje similar, y siéntate, que se viene chismecito mitológico de amores imposibles. No sé si conocéis el estrecho de Dardanelos, que es un estrecho que separa a Europa de Asia, ¿vale? Está en Turquía. Creo que es así, corríjame si me equivoco. Pues bien, hubo un tiempo, una época, en que este estrecho, que ahora se llama Dardanelos, se llamó el Esponto. ¿Por qué? Pues porque una señora llamada L se cayó de una oveja de oro y allí al lago y lo llamaron pues con su nombre, el Esponto, ¿vale? Ponto es el mar, acordado. Ya os hablaré de L y la cabra esta dorada que se viene. De hecho, creo que os hablaré de toda esa movida en el siguiente chismecito ya. Bueno, va, centrémonos. Bueno, pues bien, en este estrecho pues estaba, pues dividida como dos territorios, ¿vale? En un territorio vivía Ero, una chica de familia pues bien adinerada, y en el otro territorio vivía Leandro, un chico también de familia pues adinerada. Bueno, realmente si tenían dinero o no es lo de menos, o sea, lo relevante es que eran dos familias de la misma clase, ¿ok? No es como Titanic donde está la rica y el pobre, no. ¿Cómo se conocieron? Pues veréis, cada uno iba a un instituto diferente, un instituto de un lado del estrecho y el otro pues al otro lado, pero claro, pues los mismos institutos, un poco de la zona, y hacían las mismas excursiones, ¿vale? Y ahí había pues como una excursión en la cual a veces coincidían institutos. Pues bien, en esta excursión que se hizo pues como para ir a buscar setas, ¿vale? Esto de la excursión de recoger setas no sale en el mito griego como tal, pero es lo que leo yo entre líneas, ¿ok? Believe in me. Leandro, mientras iba pues con los de su clase, de su instituto, pues en un momento dado vio que habían pasado por delante de un setón que lo flipas, ¿vale? Y dijo, ¡uy!
chicos, ahora vengo. Pero en la clase del otro instituto que justo se habían cruzado, pues a Ero le pasó lo mismo. Vio ese tremendo setón y dijo, uy, chicas, ahora vengo. Cuando Leandro llegó a donde estaba la seta, se encontró cara a cara con Ero. Y le dijo, no, por favor, toda tuya la seta. Y Ero, no, por favor, insisto, has llegado tú primero. No, o sea, bueno, vale. Ambos se agacharon y, uy, hemos chocado cabezas. Por cierto, me llamo Leandro. Yo me llamo Ero. Pero rápidamente ambos profesores y profesoras de institutos opuestos fueron en busca de estos dos alumnos que se habían perdido. Y cuando los vieron, dijeron, Leandro, Ero, venga, no os separéis del grupo. Y Ero y Leandro en plan, vale, ¿nos volveremos a ver? Sí, supongo, pero ¿dónde vives? Vivo en una torre, en sexto. Anda, yo vivo justo al otro lado, pero a la misma distancia. Vale, pues ven a verme cuando quieras. Sí, vendré. Me voy a caer al final. Ero era quien había dicho, que no lo he dicho bien, que vivía en esa torre, que estaba pues a un lado del Helesponto, del estrecho, y justo al otro lado, pero justo a la misma altura, vivía Leandro. Eso era un viernes, ¿no? Pues al día siguiente, que era sábado, pues al mediodía, Leandro se subió pues a su barquita, sin decir nada a sus padres, les dijo, me voy a jugar a la pelota con Juan Antonio, venga. Y entonces se subió a la barquita, cruzó el estrecho y llegó hasta la torre. Era muy fácil de ver la torre porque era la única torre que había allí. Aparte, Leandro, que era un muy buen navegante, pues siguió recto con la barca, no se desvió en ningún momento y sí, ahí llegó. Y entonces vio que había como una ventana, ¿no? Y gritó, ¡Ero! Ero se asomó a la ventana con una rapidez que un poco más y sale disparada. Ero estaba flipando, en plan, pero ¿este qué hace aquí? Y le dijo, Leandro, ¿qué haces aquí? Estaba muy emocionada, pero a Leandro le importó mucho el ¿qué haces aquí?, ¿no? Porque se empezó a reflexionar y dijo en plan, a ver si ha sido muy raro por mi parte venir rollo al día siguiente a casa de esta chica que la he conocido en 2 segundos. Y para disimular un poco, como para justificar su trayecto hasta allí, le dijo, ¿cogiste tú la seta? Y Ero, ¿has venido por eso? Vaya. Y Leandro, que no, o sea, sí, no lo sé, es muy raro. ¿El qué es raro? Pues que haya venido porque me has gustado en cuanto te he visto. No, porque a mí también me has gustado tú. Y Leandro, ¿de verdad? O sea, qué guay, ¿no? Sí, es muy guay. Pero de pronto, mientras Ero se estaba intentando comunicar con su amado Leandro, su madre la llamó. Ero, ¿con quién hablas? Ven aquí inmediatamente. ¿Qué te he dicho de hablar con desconocidos? Ero dijo, un momento, Leandro, ahora vengo. Se metió para adentro. Mamá, que no es un desconocido. La madre se asomó, vio al chico este y dijo, uy, pero este chico no es de aquí, este chico no va a tu clase, ¿de dónde ha salido este chico? Y Leandro, hola, me llamo Leandro, soy del otro lado del estrecho. Y la madre, ¿del otro lado del estrecho? ¿Pero cómo te atreves a venir hasta aquí a hablar con mi hija? ¡Vete! Y Ero en plan, pero mamá, ¿qué dices? Que no quiero que se vaya. Se tiene que ir, no puede estar aquí, no pertenece aquí. Y Leandro, pero señora, vete o suelto a los perros. Y al final, pobre Leandro, se tuvo que ir llorando. Volvió a su casa y claro, su padre y su madre pues lo vieron que estaba fatal. Y le preguntaban, pero Leandro, ¿qué te ha pasado? ¿Te has peleado con tus amigos? ¿O qué ha pasado? Y entonces Leandro les explicó que no había ido con sus amigos, que había ido a ver a esta tal Ero, que era del otro lado del estrecho. Y el padre y la madre se enfadaron no solo porque les hubiera mentido, sino también por haber ido a ver a una chica del otro lado del Helesponto. Era Springfield y Shelbyville, ¿vale? Era esta rivalidad. Y ambos padres y madres les prohibieron volver a verse más. Pero el amor que sentían el uno por el otro era más fuerte que cualquier prohibición por parte de sus padres y madres.
Eso sí, parecía un poco más fuerte por parte de Leandro, porque era él al fin y al cabo el que se movía. Y se volvió a mover, o sea, Leandro se escapó de casa y fue a ver otra vez a su amada Ero. Cuando llegó a la torre, y Ero ya estaba en la ventana esperándolo, llevaba días allí esperándolo y se puso muy contenta cuando lo vio y le dijo, acércate, claro, no podía gritar tanto, y le dijo, no vuelvas a venir a verme de día, porque mis padres te pueden ver. Y Leandro en plan, ¿y qué hago? Vengo de noche, pero es que no voy a ver nada yo entonces. Pero Ero le dijo, ven de noche, sí, pero no te preocupes que yo te pondré una vela en mi ventana para que puedas guiarte. Y Leandro le dijo, ¿pero qué clase de vela tienes tú que la pueda ver yo desde lejos? Y sí, Ero sacó tremendo velote que dice, madre mía, esto es un faro. Y así lo hicieron. Las siguientes noches, Leandro vino a verla. Todas y cada una de las siguientes noches. ¿Pero qué pasa? Pues claro, se pasaban las noches hablando y no dormían. Y hubo una noche en la cual Ero se quedó dormida esperándolo. Pero justo se quedó dormida una noche en la que hizo un temporal tremendo. Y el viento, Céfiro, apagó la vela de Ero. Leandro, lejos de ser precavido y quedarse en su casa, aún con el temporal, decidió navegar. Era muy difícil mantener el rumbo. Él era muy buen navegante, pero hacía un temporal increíble. Y cuando llegó al punto del trayecto en el cual se suponía que debía ver la luz de la vela de Ero, no la veía. Y allí fue cuando pensó que se había equivocado, que había ido por un camino incorrecto, que se le había desviado la embarcación. Empezó a dar vueltas y vueltas hasta que al final una ola gigante lo tiró del barco. Empezó a nadar intentando llegar a una orilla, pero no sabía dónde estaba la orilla, no estaba completamente desubicado y al final perdió todas sus fuerzas y se ahogó. A la mañana siguiente, Ero se despertó, ¿no? Y eso que pasan unos segundos antes de que te des cuenta de cuál es tu vida, ¿no? Que dices, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Cómo me llamo? ¿Quién soy? ¿Qué hora es? ¿Qué tengo que hacer hoy? Y dijo, uy, pero yo esta noche no he visto a Leandro. Miró su vela. ¡Hostia! ¿Está apagada? ¡Ay, madre! Se asomó a la ventana, miró a ver si veía a su amado Leandro y miró a la orilla, justo donde dejaba siempre su embarcación, y vio que estaba el barquito de Leandro destrozado. Desvió un poco la mirada y encontró el cuerpo sin vida de Leandro. Tan terrible fue lo que Ero sintió que, sin pensárselo dos veces, se tiró por la ventana y murió. Y este fue el final de Ero y Leandro, dos amantes a los cuales no les dejaron amarse. Se dice también que los padres y madres de ambos se arrepintieron mucho de la prohibición esta que les pusieron y los enterraron juntos. Por cierto, este estrecho, el Esponto, que ahora se llama Dardanelos, ha sido un estrecho muy relevante en muchísimas guerras, ¿eh? O sea, incluso en una guerra mundial, no sé si la primera o la segunda, fue clave también, y haya muerto muchísima gente, no solo Leandro. Y también fue muy importante durante la guerra de Troya, y Alejandro Magno creo que fue el único que consiguió cruzar el estrecho en mitad de una guerra para invadir, porque todos los otros perecieron allí en esas aguas. Y nada, eso, curiosidades de estos mitos griegos. Cuídense y que tengan un buen día.